En este videoreporte presentaremos la práctica 1, que fue las reacciones características para la identificación de carbohidratos. Como objetivo de esta práctica fue el realizar las reacciones de identificación de carbohidratos, la de Fehling, Barfoed, Selig-Wanoff y de Vial. Como antecedentes tenemos que los hidratos de carbono, sacáridos o glúcidos se definen sencillamente como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas y sus derivados. Si el grupo carbonilo se halla al final de la cadena, el monosacárido es de un derivado aldeico y recibe el nombre de aldosa. Si se encuentra en cualquier otra posición, el monosacárido es un derivado cetónico y recibe el nombre de cetosa. Para la reacción de Fehling, utilizamos 3 tubos de ensayo enumerados del 1 al 5, cada uno con 0.5 mililitros de reactivo de Fehling, uno de glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa y maltosa. Si un tubo no dio precipitado en 5 minutos, la reacción fue negativa. En reacción de Barfoed, igual 5 tubos enumerados del 1 al 5, con 0.5 mililitros de reactivo de Barfoed, uno de glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa y maltosa. Y si los tubos queden positivos a los 5 más minutos, serán los que contengan carbohidratos disacáridos. La reacción de Selig-Wanoff son 3 tubos enumerados del 1 al 3 con 5 gotas de reactivo de Selig-Wanoff, el de glucosa con 2 gotas de silosa, fructosa con 1 mililitro de glucosa y de sacarosa con 1 gota de fructosa. Los tubos que den positivos serán los que contengan cetoexosas. Y por último, la reacción de Vial son 3 tubos del 1 al 3, agregamos 5 gotas de reactivo de Vial, la glucosa con 1 gota de silosa, la fructosa con 1 mililitro de glucosa y la sacarosa con 1 gota de maltosa. Las muestras que hayan dado positivo serán las que contengan carbohidrato pentosa. Los fundamentos teóricos. El reactivo de Fehling se utiliza para sustancias reductoras, en este caso pues son azúcares reductores. Si en la reacción, si se forma un precipitado rojo, significa que es positivo, por lo tanto es un carbohidrato reductor. En el reactivo de Barfoed es un débilmente ácido, es reducido solamente por monosacáridos, formándose como producto la reacción de óxido cuproso. En esta reacción, si sucede pues la reacción en sí, se forma un complejo de intenso color azul oscuro. En la reacción de Selig-Wanoff, es una prueba química que se usa para distinguir entre aldosas y cetosas. Una vez terminado el proceso de la reacción, es positiva si emite una coloración roja. La reacción de Vial se usa para detectar la presencia de pentosas. Si una pentosa está presente, se deshidratará para formar una coloración verde brillante. Como resultados obtuvimos que en la reacción de Fehling dio positivo la glucosa, fructosa, lactosa y maltosa, y ahí están sus debidos tiempos. En la reacción de Barfoed dieron positivos la glucosa, fructosa, lactosa, maltosa en dichos tiempos. En la reacción de Vial dio positivo la maltosa. Y en la reacción de Selig-Wanoff dio positivo la maltosa. Como discusión, obtuvimos que las reacciones de Fehling, Barfoed y Selig-Wanoff dieron positivas y negativas en los tiempos dados. La reacción de Vial fue un poco más tardada porque nos dimos cuenta que el agua que contenía el vaso precipitado era mucha y la reacción fue más tardada por esa razón. El precipitado de la maltosa en la reacción de Barfoed era muy poco y en el desarrollo de la reacción dudamos en si era positivo o negativo, pero al final con un poco de precipitado fue positivo. Cuestionario. Para comenzar, en cuanto a la composición, el reactivo de Fehling está constituido por 2 soluciones que son tartarato de hidróxido de sodio y potasio con sulfato cúprico. Al mezclarse nos da un reactivo de color azul. El reactivo de Barfoed es de acetato de cobre compuesto de acetato de cobre neutro y ácido acético. En cuanto a la capacidad de reconocer carbohidratos, los dos funcionan muy bien, pero el reactivo de Fehling lo hace más rápido que el de Barfoed.
sí se podría utilizar la prueba de Selivanov para distinguir sacarosa de fructosa. Al saber para qué sirve la prueba de Selivanov, sabemos que la fructosa da positivo ya que es una cetohexosa. La sacarosa no es una cetosa, aunque está constituida por glucosa y fructosa, sus propiedades reductoras se anulan. Al tener 3 frascos, uno con glucosa, otro con manosa y otro con fructosa, y agregar hidróxido de sodio, obtenemos intermediarios enodoniales que se reordenan y forman una mezcla de glucosa, fructosa y manosa. Esto fundamentado por la transformación aquí mencionada. Esta reacción se caracteriza por ácidos o bases que intercambian una aldosa y una cetosa. Si en un frasco tenemos glucosa y en otro manosa y agregamos por accidente ácido clorhídrico, lo que sucede es que ninguno de los 2 frascos va a reaccionar, ya que estos no reaccionan en medios ácidos. Lo único que va a suceder es que se van a deshidratar y van a dar productos furfurales. En el laboratorio tenemos 2 frascos, uno con lactosa y fructosa y otro con glucosa y ribosa. Para saber cuál es cuál, utilizaría la prueba de Vial, ya que es la única que se utiliza para identificar pentosas. En estos compuestos solo tenemos una pentosa, que es la ribosa. Si da positivo, por descarte el otro frasco será el de lactosa y fructosa. Tenemos la reacción de Molish, la de Benedict, la de Tollens y la de Lugol, como otras reacciones para identificación de carbohidratos. Y aquí la bibliografía utilizada para realizar